Bien, mis amados hermanos, la casa de Israel, bienvenidos, mis amados hermanos, la casa de Israel y la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahushua México. Les damos una cordial bienvenida. Gloria a nuestro Padre bendito, damos a todos los presentes una fraternal bienvenida, un abrazo para todos e iniciamos este servicio de cierre de Shabbat. Un abrazo. Shalom. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. Shalom, hermanos. Hermanos, tengo problemillas lo que es no sé si sea el aparato, no sé si sea el internet, se traba mucho, tengo problemas. Pero bueno, gloria al Padre bendito. Vamos a continuar, hermanos, y si pasa algo, bueno, pues adelante, hermanos. Voy a poner a mi hermanito Elmer también como anfitrión. Este, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre bendito, vamos a darle gracias a nuestro Padre celestial, al eterno, al Creador, al Todopoderoso. ¿Sí? Gloria a nuestro Padre Santo. Hermana Elia, le pido por favor su oración, por favor. Adelante, hermano. Amén, amén. Aleluya. Bendito Padre celestial, eterno Rey soberano, creador del cielo y de la tierra.
Te alabamos, Padre mío, en esta noche y te agradecemos en el nombre de Yahoshua HaMashiach, nuestro amado y precioso Maestro y Redentor. Padre, aquí estamos hoy, bendito Rey, para agradecerte, mi Padre, para exaltarte, para darte toda gloria y honor y alabanza a ti. Bendito soberano Creador, gracias, mi Padre. Gracias por este momento, mi Padre. Gracias por este cierre de Shabbat. Gracias por permitirnos, mi Padre eterno y soberano, estar en este lugar, en el tiempo, Padre, en este lugar que tú has preparado y que tú has apartado, bendito Rey, para que estemos en comunión contigo, Padre. Bendito soberano, creador del cielo y de la tierra, el dador de la vida. Padre mío, el que nos convoca, el que nos reúne, bendito Yahweh. Padre eterno, y aquí estamos para adorarte, mi Padre. Aquí estamos para exaltar tu nombre glorioso y sublime, Padre eterno. Gracias, mi Padre, por darnos, Padre, esta comunión tan maravillosa contigo, Padre, y con tu amado Hijo Yahoshua, bendito Rey. Gracias, mi Padre querido. Gracias, mi Padre, por tu palabra, Padre mío, por tu palabra, Yahweh, por ese pan de vida, Padre, que tú nos has de dar en esta noche, Padre. Gracias porque tú, solo tú, bendito Rey soberano, conoce nuestros corazones, Yahweh. Tú sabes la necesidad que tenemos, Padre, de alimentarnos de ese pan de vida, de esa porción, bendito Yahweh, que tú ya tienes preparado para nosotros, Padre. Padre, que podamos recibir, bendito Rey soberano, todo lo que tú tienes para darnos a cada uno, Padre, a cada uno de tus hijos. Bendito Rey, soberano, creador. Gracias, Padre. Gracias porque aquí estamos, mi Padre querido y eterno Rey, por tu buena voluntad, por tu amor y tu misericordia, Yahweh, en el nombre de Yahoshua HaMashiach. Bendito y alabado sea por siempre. Aleluya. Amén. 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 Gracias, hermanita Elia. Amén, Bienvenidos a amén. todos a este cierre de Shabbat. Un abrazo para todos. Bienvenidos, sí, a todos y cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, el Salmo 102 dice: Oh Yahweh, escucha mi oración, que mi clamor llegue delante de ti. No escondas tu rostro de mí en mi momento de angustia. Vuelve a mí tu oído cuando clame. Respóndeme pronto. Gracias, mi hermanita Elia. Gracias, le doy al Eterno, al Todopoderoso, al Creador, por permitirnos vivir y por permitirnos estar aquí juntos, mis amados hermanos. Sí, gracias a Él, al único Elohim vivo, al único Elohim verdadero, al que da vida. Bien, mis amados hermanos, únicamente le voy a pedir a uno de ustedes, sí, una alabanza, sí, nada más, una alabanza. Si alguien quiere cantarla, por favor, sí, una alabanza y comenzamos con el estudio, por favor. Amén. Adelante, hermano. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre y Creador. Gloria a su nombre. Sublime eres, Rey de los cielos, Rey de la gloria. Ante tu presencia nos postramos, Yahweh, para exaltar tu nombre glorioso, tu nombre sublime, oh Rey eterno. Ante ti nos postramos para adorarte, para bendecir tu nombre glorioso, tu nombre Yahweh, tu nombre sublime, tu nombre bendito, el Rey soberano, el Rey de la gloria. Ante ti, Yahweh, hoy nos postramos para adorarte, aleluya, Padre, para bendecir tu nombre glorioso, tu nombre sublime, tu nombre, Yahweh. Solo ante
ante el Rey, solo ante el Rey de toda la tierra. Hoy nos postramos para adorarte, para bendecirte, oh Rey de los cielos. Aleluya, Padre, bendito eres, oh Rey de la gloria. Hoy nos postramos para agradecerte, para exaltar tu nombre, Yahweh. Aleluya. Amén, Padre, amén. Solo ante ti, Padre bendito, nos postramos ante la gloria del sublime Creador. Amén. Amén, Aleluya. amén. 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 Gloria a nuestro Padre bendito. Gloria a Él. Solamente delante de Él nosotros nos postramos, dándole la gloria, la honra y la alabanza. Él es el creador de todo cuanto hay, cuanto es y cuanto existe, y solamente ante Él. Y Él es el que merece la gloria, la honra y la alabanza. Bien, mis amados hermanos, gracias, mi hermanita Elia. Sí, desde el sureste mexicano, un abrazote para todos, bienvenidos a todos, mis queridos hermanos. Gracias por estar aquí, acompañándonos a este cierre de Shabbat. Sí, bien. Eh, si recuerdan, estamos ya en el estudio, ya se comenzó, ya se habló de la primera parte de lo que es el estudio, de lo que es el capítulo 6, ¿sí? De el libro de Bamidbar, Números, capítulo 6, ¿sí? Del verso 1 al verso 31. Ya se leyó la semana pasada, se habló, o sea, se dividió en dos partes, ¿sí? La primera parte, que fue la que ya se habló, ya se estudió, ya se meditó, más sin embargo, yo quiero hacer un pequeño recordatorio referente a eso, un resumen, ¿sí? Referente a lo que es ¿sí? El nazareo, el nazir, y ese voto de nazareo, voto de nazir, ¿sí? Para dedicarse a quién, a Yahweh, ¿sí? Y recordemos, sí, recordemos nada más en lo que dice el verso 1 y el verso 2. Dice: Yahweh le habló a Moshe y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles, ¿sí? El hombre y la mujer que se aparte, pronunciando un voto de nazareo, ¿sí? Asir, para dedicarse a Yahweh, ¿sí? Entonces, ya vimos también que hay un contraste entre el capítulo 5 y el capítulo 6, ya que en este capítulo 5, en el capítulo 5, perdón, se habla de una persona que no puede controlar sus deseos, y el capítulo 6 habla de una persona, de un personaje que sí lo hace, ¿verdad? Bien, recordando el nazareato, ¿sí? Y recordando lo que es Amós, ¿sí? Lo que se dijo en Amós capítulo 2 verso 11, que el nazareato es algo que el Eterno produce en ciertas personas, hombres o mujeres, ¿sí? Así está escrito ahí en esa porción de la palabra, y que dice: y levanté profetas de entre los hijos de ustedes, ¿sí? Y nazareos de entre los jóvenes. ¿No es así, oh pueblo de Israel? Dice Yahweh. Ya sabemos lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, ¿sí? Y que, como dice el profeta, que Yahweh levantó nazareos, ¿sí? Que en algunos de ellos puso ese deseo, dedicarse de una manera especial a Él, al Todopoderoso, ¿sí? Y a otros los designó. Él Él los designó como nazareos desde antes de nacer, como fue el caso de quién, de Shimshon. Así está escrito en Jueces, ¿sí? Capítulo 13 y verso 14. ¿Qué es lo que yo quería o quiero hablar un poco sobre ese voto de nazareo, ¿verdad? Y principalmente de quién, de Shimshon. Bien, el voto de nazareo para dedicarse a Yahweh, la palabra hebrea que ha sido traducida como nazareo es nazir, que significa alejado, apartado, ¿sí? Que viene de la raíz nazar, que significa abstenerse, separarse, consagrarse, ¿sí? Bien, eh,
todos los días de lo que era el nazareato o ese voto, no se tenía que comer nada de lo que se hace, ¿sí? De la vid, desde las semillas hasta lo que es el higuero, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco de lo que es Shimshon, ¿sí? En Jueces 13, ¿sí? Y 14 se encuentra escrito en el 13 verso 2, dice claramente la escritura, ¿sí? Es el libro de los jueces, capítulo 13 verso 2 dice, había cierto hombre de Sorá, de la familia de Dan, que se llamaba Manoah. Su esposa era estéril y no había tenido hijos. Un mensajero de Yahweh se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no tienes hijos, pero concebirás y tendrás un hijo. Ahora ten cuidado de no tomar vino ni ningún otro intoxicante, ni comas nada impuro, porque vas a concebir y tener un hijo. Que no pase navaja por su cabeza, que dice ese verso 5. Dice que el muchacho va a ser un nazir para Elohim desde el vientre. Él será el primero en liberar a Israel, los Pelishtim. Va a ser nazir desde el vientre, desde antes de nacer, para un propósito divino, mis amados hermanos. ¿Sí? Pues, el verso 6, continuando con la lectura, nos dice, la mujer fue y lo dijo a su esposo. Un hombre de Elohim vino a mí, parecía un mensajero de Elohim, muy impresionante. No le pregunté de dónde era, ni me dijo su nombre. Me dijo, vas a concebir y a tener un hijo. No bebas vino ni ningún otro intoxicante. No comas nada impuro, que el muchacho va a ser un nazir para Elohim desde el vientre hasta el día que muere. El verso 24, bienvenido mi hermano Gabriel. Permítame. Bendiciones. Bendiciones. Shabbat shalom. El verso 24 de ese capítulo 13 del libro de los jueces dice, la mujer tuvo un hijo y lo llamó Shimshon. ¿Sí? El muchacho creció y Yahweh lo bendijo. El espíritu de Yahweh lo movió primeramente en el campamento de Dan, la era de Dan, ¿sí? Entre Zorá y Estaol. Y el capítulo 14, a partir del verso 1, ¿qué es lo que nos dice? Un día Shimshon bajó a Timná y estando en Timná se fijó en una muchacha entre las mujeres palestinas. Cuando regresó le dijo a su padre y a su madre, me he fijado en una de las palestinas en Timná. Por favor, consígamela como esposa. Su padre y su madre le dijeron, no hay ninguna entre las hijas de tus parientes y entre nuestro pueblo para que tengas que ir y tomar esposa de entre los filistinos incircuncisos. Pero Shimshon le respondió a su padre, consígame esa, que es la que me agrada. Su padre y su madre no se daban cuenta de que esto era obra de Yahweh. Él estaba buscando un pretexto contra los filistín, porque los filistín gobernaban sobre Israel en aquel tiempo. ¿Qué es lo que nos dice aquí la escritura? Que un día, bueno, que él nació, él nació y nació ya con ese que, siendo nacir, ¿sí? ¿Por qué? Por el propósito divino, ¿sí? En esta parte del capítulo 14 dice, y Shimshon descendió a Timná con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timná, y aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Mis amados hermanos, los viñedos de Timná seguramente le recordaban su llamado de Nazir, Shimshon, ¿sí? Si nosotros vemos
Sí, también, ¿qué es lo que nos enseña la escritura? Que ahí también le debe haber recordado su infancia y posiblemente ese aislamiento social. Chinchón no podía participar, ¿sí? No podía participar de manera directa de las fiestas de las cosechas de las uvas durante toda su infancia. Esas fiestas fueron momentos, sí, fueron momentos de alegría para todo el pueblo, ¿sí? Ya me imagino cuando pisaban las uvas en medio del pueblo y todos cantando, ¿sí? Llenos de alegría, ¿verdad? Como todos sus compañeros disfrutaban, jugaban, ¿sí? Pero él tenía que apartarse, tenía que estar a un lado, apartado. ¿Por qué? Porque le era prohibido, ¿verdad? ¿Cómo se llegaría a sentir? El Nazareato, mis amados hermanos, ¿qué es lo que produce? ¿Sí? Va a producir, ¿sí? O posiblemente le produjo aquí en Asunción un aislamiento social, porque el vino es una parte importante en la cultura hebrea. En todas las fiestas hebreas se utiliza vino, se usa vino, se bebe vino, excepto en Yom Kippurín. Por lo tanto, mis amados hermanos, el Nazir está en una situación de que, sí, posiblemente podría ser y se le podría llamar así, una situación de soledad social, mas no con el Eterno, sí. Es una total relación con Él, ¿verdad? En obediencia, sí. Y esto le prepara ¿para qué? Para una misión consagrada, una misión santa. ¿Y cuál es la enseñanza aquí, mis amados hermanos? ¿Sí? Toda misión divina requiere sacrificios. Toda misión divina tiene propósitos, ¿sí? Y la negación de ciertos deseos naturales. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿sí? Muchas veces nos tenemos que alejar, ¿sí? Muchas veces nos tenemos que alejar de ciertos deseos, ¿sí? De los cuales, por ejemplo, nosotros, nosotros anteriormente compartíamos, ¿no? Con la familia, con los amigos, ¿sí? Con los compañeros, con todos aquellos que convivimos, ¿verdad? ¿Sí? Ya no podemos compartir muchas cosas, ¿sí? Tenemos que compartir, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Con la familia, ¿sí? Y eso, ¿sí? Eso es por esa misión. ¿Sí? Amén. Bien, mis amados hermanos, eso quería compartir con ustedes. Así que, pues, adelante con sus comentarios. Si quieren, continuamos con la segunda parte, mi querido hermano Gabriel, ¿sí? Con la segunda parte de lo que es el capítulo 6, ¿sí? ¿Sí? Ah, Ok, ok. Podemos. Ya hicieron la introducción entonces, recordando la primera parte, ¿no? Bueno, vamos a compartir. Acá estaba la hermana, creo que era la hermanita Sandra, ¿no? hermana Sandra, la que explicó, Ajá. sí, más o menos, Aquí está de dónde sacaba ella, el hebreo antiguo. Aquí está la nun, pez, continuar, descendencia, simiente, actividad, muchas cosas. La NUM. Después venía la Shadin, alimento, cortar, nutrir, cosechar, armar, sembrar. Después estaba la Yor, trabajar, tirar, marcar, lanzar, alabar también. Y bueno, y después la res que apunta a comienzo, primero, principio. O sea, porque quería recordar esto, ¿no? Hombre, cabeza,
establecer el control. Fíjense, la res comienza con la nun, comienza con la nun, que es como un pez. Recuerdan que el pez estaba muy relacionado con el Mesías también. Continuar, heredero, hijo. Fíjense lo que simiente, podríamos decir eh, que ahí está representado en ser simiente de Abraham, actividad, vivir, vida. Eso es lo que decíamos, que el Najir es como que se consagra a una vida donde lo que tiene que hacer es, ¿no es cierto?, en una vida en continuo, en continua actividad, y está relacionada con, fíjense con qué está relacionada, con alguien que es cortar, generalmente cortar, el hecho de apartarse, de cortar las cosas que pueden llevar al pecado, pero al mismo momento que hay que cortar, hay que cosechar. Porque fíjense que para que uno, y sembrar, mejor dicho, sembrar, las hayas, es la primera letra de la palabra yera, que es semilla, y es sembrar, y es también dar, procrear. Entonces, al mismo tiempo, para que la parábola del sembrador, relacionado con la tierra fértil, eh, para poder sembrar hay que romper la tierra. Incluso antes de sembrarla, hay que romper la tierra para quitar las malezas. Ese es el trabajo que se hace en la agricultura, se limpia la tierra, porque se puede ensuciar con malezas. Entonces, se rompe, se la trabaja, es algo parecido a lo que dijo el Mesías con el respecto al grano de trigo. Para que dé frutos, tiene que morir. Bueno, en la tierra también. La tierra también, en la tierra, en la sabiduría hebrea, la palabra eres tiene un parentesco con la palabra hebrea razón, que tiene que ver con voluntad. Por eso cuando en la escritura siempre se habla de tierra, por ejemplo, eres, donde estaba la Eres Kenan, la palabra Kenan tiene que ver con paganismo, idolatría, desviaciones de todo tipo de la palabra, desviaciones de la palabra del Eterno, y hay que transformarla en Eres Israel. Es decir, ¿qué significa Israel? Luchar de la mano de él, Sí. de Yahweh. Entonces, hay que trabajar esa tierra. Recuerden que, bueno, lo vamos a ver en otro momento, de qué manera había que transformarla, eliminando lo sucio, lo que está sucio, y era eliminar las naciones paganas. Después el pueblo de Israel va a cometer un error, no va a cumplir, y eso va a sufrir las consecuencias. Y esto es lo mismo que pasa, la tierra es nuestra voluntad, nosotros tenemos que quitar esa suciedad, esa maleza. Es un trabajo continuo, por eso empieza con la Nun, que es la vida, y es una actividad constante. También fíjense que dice, tiene que ver con la semilla, porque parecía como una viborita, y es trabajando, viviendo, cortando, trabajando la tierra, sembrando esa semilla de trigo, pero también tiene que estar, después viene la letra Yor, y fíjense cómo la letra Yor, que también está relacionado con esta Yagin, de cortar, cultivar, sembrar. La Yor está con trabajar, tirar, marcar, obrar, lanzar, alabar y hacer. Entonces, pero además la letra Yor, ustedes recordarán que es la primera letra del tetragrama, del nombre sagrado. Yahweh empieza con Yor. Entonces, aquí
aquí está ese Israel, que nosotros somos Bené Israel. En la escritura, la manera de decir israelita, ustedes encontrarán que aparece Bené Israel, hijos de Israel. Entonces, Israel es la Yor, que es trabajar. Acá entra todo el tema de la plegaria, el compromiso, aprender en Shabbat tras Shabbat y festividad entre festividad, aprender qué es lo cuál es la voluntad para hacer de Yahweh, para hacer esa tierra, que esa tierra, esa voluntad sea como la voluntad de Yahweh. Recuerden lo que dijo el Mesías, no solamente Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Yahweh. Y termina con la letra Res, que es, digamos, el objetivo. Vendría a ser en palabras de Saúl o Pablo, la corona de vida. Es ese principio, ese objetivo, sí, ese principio, ese norte, pero hay que tener la red y también representa los frutos del espíritu. Y uno de los frutos del espíritu es el dominio propio. Por eso aquí se ve cómo en esta palabra nacir, muy bien la hermana Sandra lo ha podido ver. Todas estas letras siempre son importantes porque las mismas letras, a veces con pocas letras, no solamente se describían palabras, sino palabras que simbolizaban algo, ¿no? Eso quería mostrarle ahí para empezar. Y Hermano, como... Sí, adelante, por favor. hermano Gabriel, Ujú, el Levítico 25:5, sí, Vayikra, ujú, si ajá, vemos que hay un fruto que es dedicado a Elohim. ujú. No cosecharán lo que crezca en el año sabático. Ujú. Ujú. Después de la cosecha ni recogerán las uvas de sus viñas, no podrá, será un año completo de reposo. Ujú. Ahí como estaría relacionado con el nacir, ¿no? Hablando Ajá, de así. dejar las uvas. El Ujú, fruto, ahí vemos que es dedicado a Elohim, ya sea de la vida de una persona o de una planta. claro, Pero el término ahí implica, ¿qué es lo que implica? Consagración total, es decir, algo que se exacto, aparta para el uso, ¿sí? Y disfrute solo de quién, de Elohim. exacto, Gracias, exacto. Muy bien, hermano. excelente, excelente esa sí, excelente. Sí, hay muchas relaciones, ¿no? Esto no. Bueno, entonces, habíamos hablado todo el tema de Nasir, cómo eso estaba. Ahora tendríamos que enfocarnos en el fin del periodo. Y eso puede ver a partir del 13. Esta es la instrucción para el Nasir. El día que se cumpla su periodo como Nasir, se le traerá a la entrada de carta de reunión como su ofrenda. A Yahweh presentará un cordero en su primer año sin tacha para ofrenda quemada, una ovejita en su primer año sin tacha para ofrenda por el pecado, y un carnero sin tacha para ofrenda de bienestar. Es decir, tres de los sacrificios que hemos estudiado. Ofrenda quemada tiene que ver con elevación, porque el sentido de este voto de Nasir es elevarse, elevarse desde un nivel espiritual a otro, ¿no es cierto? Es justamente para cortar algo, algún defecto, quitarlo, que lo tiene a uno estancado de nivel espiritual. Entonces, cuando uno cumplía este periodo, tiene que hacer la ofrenda quemada, la ofrenda que se quemaba completamente, y es Olá, la primera de los sacrificios, el primero de los sacrificios de elevación espiritual. Después, todo era sin tacha, los tres animales eran sin tacha, es decir, apuntaban
al sacrificio, proféticamente al sacrificio perfecto, sin tacha, que iba a ser el Mesías. Por eso los tres sacrificios representan este modelo de hombre perfecto, que fue el Mesías, y que no pecó, murió sin pecar, y, y representa eso, ¿no? El cordero, la oveja y el carnero. La oveja de pecado, o sea, tiene que ver con esa ofrenda de limpiar el pecado, pero más que la ofrenda, más allá de la ofrenda de pecado en el sentido de lo que representa la expiación, de pagar con su sangre, lo que representa es, nunca olviden que las ofrendas eran manera de acercarse. Lo que quería enseñar es cómo nos acercamos a Yahweh. Es decir, la idea es con una ofrenda que representa elevación, y hay, pero para la primera ofrenda es el objetivo, elevarnos, para eso es el Nazir. Ya hemos explicado las letras en sentido antiguo, pero ahora esa persona que es considerada una oveja del pueblo de Israel tiene que hacer la ofrenda por el pecado. ¿Cómo? Más allá de lo mesiánico está el hecho de lo que se aprende en Yom Kippur, es arrepentimiento, hacer teshuvá, parar el pecado y no volver y comprometerse a no volver a cometerlo. Eso es lo que representa esta oveja sin tacha, o sea, eliminar el pecado. Y también el carnero de ofrenda bienestar, selamín, es decir, eh, selamín significa no solamente salón de paz, sino también significa pagar. O sea, hay un pago en general que es necesario para tener el premio prometido de la vida eterna, pero también el pago no lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, que tiene relación con los otros tres y sobre todo con el segundo por ofrenda de pecado. O sea, cuando nosotros estamos quitando, cortando el pecado, lo que estamos haciendo es un pago. ¿Con qué? Con la teshuvá, con el arrepentimiento y con no volver a cometerlo. Estamos pagando. ¿Qué estamos pagando? Estamos pagando con la obediencia. Y eso es lo que nos eleva. A cuanto más obediencia, uno se eleva, se purifica, se consagra, se santifica y entonces esto es lo que quiere decir esos tres sacrificios, o mejor, sí, ofrenda. Adelante, mi hermano María. Sí, hermano, en el verso 13 y verso 14, la interpretación de este verso, ¿sí? De este verso 14, o sea, con el contexto del 13, dice, la interpretación de este verso dice que se espía, ¿por qué? Pero por la decisión de retornar a lo mundano, ¿no? Claro, ¿Sí? El día que se cumpla su periodo como nací. Eh, sí, es cierto. Debemos de pensar que por el hecho de que este voto de pureza elevado sea tan especial, ¿sí? Pero también hay que tener cuidado porque puede colocarse en un lugar equivocado. Es decir, que por mucho que el hombre se aparte, nunca, nunca obtendrá una perfecta santidad, claro, ¿sí? Pero este sacrificio que yo veo aquí por el pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que le recuerda al hombre? Al hombre le recuerda su condición humana, ¿sí? Y la necesidad ¿de qué? De la palabra, de la palabra de Yahweh, de la Torá, y la necesidad del Rúa, de Elohim, para su santificación. ¿Sí? claro. Que eso lo va a llevar ¿a dónde? A la obediencia, ¿no? ¿Sí? Y debemos de tenerlo totalmente, totalmente, pero bien, 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 bien claro, ¿no? Que por mucho que el hombre se aparte, nunca va a obtener una perfecta santidad. Eso va a ocurrir hasta que regrese bien nuestro Mesías, ¿no?
la segunda venida. Así es. Gracias, mi hermano. Así es, perfecto, sí, sí. Y fíjense cómo está conectado esta ofrenda por el pecado, la del medio, la segunda, con lo que viene después. Había que presentar lo mismo que hacían, fíjense el paralelismo que hay con este voto, cuando los sacerdotes tenían que iniciar su servicio. Tenían que presentar tortas ácimas de harina selecta con aceite. Ahí está todo el simbolismo y cómo se relaciona todo este fin del periodo con Pesaj, por las tortas ácimas, hojuelas ácimas, eh, y el tema de la harina selecta, la harina pura, la harina que tiene que ser pura y con aceite, el aceite que tiene que ver obviamente con el oliva. Recuerden, el oliva tenía que ser machacado, el origen es el mismo aceite que se usa para iluminar la menorá. Entonces, y también había libaciones. El sacerdote las presentará delante de Yahweh y ofrecerá la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, esas dos primero. Y ofrecerá luego el sacrificio de bienestar de Salom, que también es un sacrificio festivo. Es como el sacrificio de bienestar es como una celebración. De hecho, el sacrificio de pesas es también considerado como si fuera un sacrificio de bienestar, un sacrificio efectivo, eh, junto con las canastas de tortas ácimas. Fíjense cómo los panes sin levadura van junto con el sacrificio de Selamín de bienestar. Y el sacerdote también ofrecerá las ofrendas de comida y libación. Y luego dice, Nazir afeitará entonces su cabello consagrado a la entrada de la carpa de reunión y tomará los mechones de su cabello, ar, consagrado, y los pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio de bienestar. Fíjense que, como muy bien dijo el hermano Mario, aclaró, esto es todo una manera de recordatorio para tratar de seguir con su vida apartada, que lo que es lo que significa nacir, luego de terminar el periodo. El sentido es ese, tratar de seguir con esa consagración, aún volviendo a la vida común, que también puede ser el volver a tomar vino y comer uva y todas esas cosas, pero eh, es, este rito, que es medio un poco raro, significa que lo pone en el fuego del sacrificio, no cualquiera, sino del bienestar. Es como una especie de celebración, pero compromiso al mismo tiempo para seguir con esa consagración, ese apartamiento, más allá de lo que específicamente fue el voto, el periodo el periodo de Nazir, que tenía que estar totalmente restringido, pero ahora está liberado de estas restricciones, pero lo que quiere es la consagración, que continúe la consagración de, por ejemplo, lo que significa no estar cerca de un cuerpo muerto en el sentido simbólico profundo, en el sentido de que no dejarse arrastrar por las personas muertas espiritualmente, que era lo que el Mesías después les dijo a una oreja, que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, esto es lo que se está haciendo ahora. Es como una especie de terminar, de celebrar que ha podido terminar ese periodo, pero a su vez es un compromiso para apartarse, seguir apartado, consagrado. El sacerdote tomará la espaldilla del carnero cuando esté cocida y una torta ácima de la canasta y un hojaldre ácimo y los pondrá en la mano del Nazir después de que él haya afeitado su cabello consagrado. El sacerdote los elevará como ofrenda elevada delante de Yahweh y esta será una donación sagrada para el sacerdote en adición al pecho de la ofrenda elevada y el muslo que da como su contribución. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote se quedaba
con partes de las carnes. Las- estos sacrificios eran la persona que se entregaba, como si fuera simbólicamente, se entregaba a la persona, porque no se podía morir la persona como un sacrificio. Entonces entregaba a estos animales representando. Y el sacerdote quedaba con parte de estos sacrificios. Y esto lo que apuntaba es que el sacerdote vendrá, que luego será el Mesías, lo que él tiene que quedarse con cosas nuestras también. Eh, Eso es lo que él llama cargar con el madero. Y él nos compra con su, su obra, con su sangre derramada. Entonces nosotros tenemos que entregarle, eso es lo que está representado en el pecho y el muslo derecho, todo eso es nuestra vida para, ya, como dijo el apóstol Saúl, ya no somos de nosotros, somos de Él. Para eso Él se entregó, para que nosotros seamos de Él, en el sentido de que tenemos que imitarle. Eso es lo que está esperando el Mesías. Para eso se entregó, para que nosotros les imitemos y de manera al imitarle, podamos agradar a nuestro Padre y abuelo. Esta es la idea detrás de esto que representa que el sacerdote se quedaba como con parte de las carnes, de las ofrendas. Y después de eso el nazir puede beber vino. Esa es la obligación del nazir, excepto que el que le promete una ofrenda de lo que permitan los recursos, aparte de lo que se requiere como nazir, debe hacer exactamente la promesa que ha hecho, aparte de la obligación de nazir. Fíjense cómo el tema del cabello tiene mucha relación con lo que ya estudiamos en el libro de Levítico, Vayikra, con el tema de la purificación del leproso. La purificación del leproso no era solamente purificación por haber usado mal su lengua, sino que estaba también el pecado de la soberbia, la altanería, eh, el egocentrismo, todo eso provocaba que uno tuviera una enfermedad llamada Sarat y tuviera que salir fuera del campamento. Cuando la enfermedad sobrenatural, que no era natural, desaparecía, tenía que entrar y purificar, tenía que lavar sus ropas, que esto es un simbolismo. Las ropas son nuestras acciones y el lavar, ¿con qué agua? Con el agua que son los mandamientos de la Torá. Entonces uno lava sus ropas, lava sus acciones, comienza a transformar sus desobediencias en obediencia y se afeita todo el cabello, es decir, esto es un aspecto simbólico, dice, Segaró, tiene un acento muy importante, que es justamente como un poco lo dijimos el sábado pasado, cortar todo el cabello para quemarlo, los cabellos están relacionados con los pensamientos. Entonces, el quemar todo mal pensamiento significa evitar tenerlo, porque el pensamiento no es algo que uno no pueda controlar. Lo que uno no puede controlar son emociones. Las emociones son naturales, son normales. Cualquier ser humano, mientras tengamos esta vida débil, las emociones son imposibles de tenerlas. El problema está, ¿qué pasa con la consecuencia de una emoción, por ejemplo, de la ira? ¿Qué se hace? Y ahí entra el tema del pensamiento. Cuando aparece la emoción, entra el juego del pensamiento y empieza, si uno está enojado o está enojado por algo y el pensamiento empieza a maquinar algo, si nosotros dejamos libre el pensamiento que haga lo que quiera, bueno, el pensamiento
ese pensamiento se puede transformar en palabra que busca dañar el resultado de manifestar el enojo. Por eso dije, Juan Pablo, citando un salmo, airaos y no pequéis. O sea, airar no quiere que decir que busquen airarse, sino que está bien, no está bien, pero es natural que uno se enoje, pero lo que hay que lograr a través del control del pensamiento, esto es lo que apuntan los cabellos, no caer en el pecado producto o como consecuencia de la ira. Entonces se bañará en agua y entonces quedará puro. El agua representa los mandamientos. Después de eso podrá entrar al campamento, pero debe quedarse fuera de su carpa por 7 días. En el séptimo día deberá afeitarse todo su cabello, de la cabeza, de la barba y las cejas, todo lo que representa, todo lo que representa lo mismo, los pensamientos. Cuando se afeite todo el cabello, lavará su ropa, bañará su cuerpo en agua, entonces quedará puro. En el día octavo representa ese, ese objetivo de purificación máxima que también representa el mundo venidero, la vida eterna, en la que ya vamos a tener otra condición, si es que superamos, por supuesto, eh, la carrera, se podría decir en palabras de Pablo, y tenemos la corona de la vida, ¿no? Ese día octavo que tiene que ver con también Semini Ceres, el octavo día de consagración del santuario, todo eso tiene que ver con el perfeccionamiento. Tomará los corderos sin tacha, una ovejita en primer año sin tacha. Fíjense cómo se, se parece mucho esta purificación del leproso a la purificación del nazir. Y aquí está, hay más de entender el cabello como pensamiento. Hay más, y esto lo vemos acá. Sear y Sahar, esto es el cabello. Eh, Dice de la raíz Sahar, tormenta, arrebatar, tempestad, en el sentido de desarreglar el cabello. Por eso se relaciona con los pensamientos. Cuando las emociones lo dominan a uno, las emociones pueden ser cualquiera, ¿no? Puede ser la envidia, los celos, las excitaciones de todo tipo. Entonces, si uno no tiene la mente preparada para controlar con sus pensamientos, es decir, de otra manera gráfica, lo que quiere decir aquí, si uno no tiene consagrado su cabello como nacir, entonces dentro de la mente ocurre una tormenta de pensamientos. Los pensamientos se controlan y el pecado es la consecuencia inevitable. Eso lo explica muy bien Santiago, ¿no? Hermano, Sí, adelante. hermano Gabriel, aquí yo lo que veo, por ejemplo, esta parasha, por ejemplo, en el caso del Nasir, o sea, nos inspira para poder que, sí, realmente controlar nuestros impulsos, ¿no? Que Ujú. nuestros impulsos deben ser controlados. Pero yo leí por ahí un comentario que nunca, nunca deben de ser anulados, ¿sí? Claro. Poder realmente controlar nuestros instintos, nuestros impulsos, sin mutilarlos ni destruirlos, ¿sí? Porque pues Exacto. es la forma en que nosotros también que debemos de ver la vida, que esa vida que nos ha dado el Eterno, que todo lo que nos ha dado el Eterno es significativo, ¿sí? Es hermoso todo lo que Él ha hecho, ¿no? Sí es cierto que el ser humano, pues definitivamente hemos terminado con todo y estamos terminando con todo. Todo lo hemos, todo lo hemos arruinado, o sea, podríamos decirlo así, ¿no? Por eso este capítulo, el capítulo 5 yo les decía al principio que el capítulo 5 y el capítulo 6 o sea, cómo nos llevan a un contraste, ¿no?
un contraste de una persona con otra. En el capítulo 5 vemos una persona que no puede controlar sus deseos y este capítulo 6 como nos habla de una persona que hace un voto para tratar de controlar sus deseos, sus instintos. ¿Sí? Gracias, mi hermano. Excelente. Y es imposible anularlos, porque la única manera de anularlo es cortar con la vida. La única manera de anular los deseos es cortar con la vida, o sea, con el fin de la vida, no es de cortar, sino que se anulan los deseos o las emociones con el fin de la vida. Y entonces lo único que podemos hacer es controlarlos. Y ahí está todo. A eso apunta la Torá. La Torá nos enseña qué cosa. Límites. Límites. Lo que estudian en la paraza anual, hoy se estudió Korah. Korah, y lo vamos a ver, están en unos capítulos después, tenía un deseo bueno de ser sacerdote, pero él se rebeló porque ¿de dónde salió ese deseo? Del ego, pero ¿qué pasa? Dejó que el pensamiento, a partir de esa emoción de querer más y querer algo bueno, pero transgredió el límite. ¿Cuál era el límite? Bueno, es claro, el límite era que Corah no podía ser sacerdote porque los únicos sacerdotes son los hijos de Aarón. Y Corah era una, un participante de las familias quejatitas que tenía el trabajo más, se podría decir, más delicado en el santuario porque tenía que trasladar los elementos más sagrados. Y como no controló su emoción, sus deseos, su pasión, y dejó que su pensamiento le dijera al pensamiento, pero yo soy poco, yo soy el primo hermano de Mosé, yo soy el hijo del segundo hijo de Kehat. ¿Cómo puede ser que yo no sea también sacerdote? Toda esa maquinación se da con el pensamiento y entonces, al no controlarlo, transgrede el límite, aún con una buena intención que era ser sacerdote. Eso hay que tener siempre cuidado de esto, que no siempre es querer algo malo, a veces querer algo bueno lleva a pecar también. ¿Por qué? Porque lo importante es respetar lo que Yahweh dejó por escrito y dejó como mandamiento. Adelante, mi hermano. Adelante, mi hermano. Elmer. No No, escucho Elmer yo. tiene cerrado su micrófono, mi hermanito. Parece que sí. Capaz que no podía ahora hablar. Adelante, hermano. Sí. No, O s- creo que se cayó o cerró o va a volver a regresar, hermano. bueno, Salió. Adelante bueno, mientras viene. adelante. Entonces, saber tiene que ver con eso. Bueno, que el pensamiento, pero también tiene que ver tiene mucha relación. Fíjense que son las mismas letras prácticamente, sin ayin y res, sin ayin y res, y tiene que ver con salir de ser lanudo, porque también tiene que ver con el vello, el cabello, o ser el peludo, ya que de este sair viene Esab, que era así, peludo, velludo, y tiene relación con esto también. Entonces, pero fíjense que también tiene que ver esto de ser peludo o de ser lanudo, también tiene que ver con los seirei o seir. Seir también se le dice a macho cabrío o al chivo. Entonces, por eso esto se conecta también. Ustedes oyeron que
en los sacrificios de terminar el Nazir, eh, había, eh, había comida sin levadura que lo conectaba con Pesaj. Y ahora el pelo lo conecta con la celebración de Yom Kippur. Como ya hemos estudiado en el libro de Levítico, la celebración de Yom Kippur requería también dos, aparte de lo que es el ayuno, se hacían dos chivos de sacrificio. Dice, Sene Seire Ishyin, ¿cierto? Los chivos son pero también son Seir, es y Seir. Entonces, decía que en Levítico Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Yahweh, lo presentará como ofrenda por el pecado, y entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado, traerá su sangre a la cortina de la tienda del encuentro y hará con su sangre como ha hecho con la sangre del toro. La rociará sobre la cubierta y al frente de la cubierta 7 veces, un número de perfeccionamiento. Así purificará el santuario de la impureza y de las mipis, mipisethem. Fíjense que acá aparece, recordemos que los sacrificios eran de pecados involuntarios, pero aquí en Yom Kippur aparece la palabra pesá, que esta palabra pesá ya tiene que ver con rebeliones intencionales. Entonces, de esto habla acá, de las rebeliones, de los pecados intencionales. Por todos sus pecados, y hará lo mismo con la carta de reunión, que mora en ellos en medio de las inmundicias. Mientras que el chivo designado por sorteo para emisario, en la traducción de Ayazel, se dejará vivo delante de Yahweh para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario, que significa como Azazel. Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del chivo vivo y confesará sobre él todas las maldades y transgresiones. O sea, o sea, la palabra pesar, rebeliones intencionales de los israelitas. Por todos sus pecados poniendo sobre la cabeza del chivo, simbólicamente, los enviará al desierto mediante un hombre designado. Así el chivo llevará sobre sí todas las maldades, a ellos a una región inaccesible, y enviarán al chivo al desierto. Selah et Hazair Bamidbar. Ahí ustedes se pueden dar cuenta cuán profundo es este pasaje, que este primer sacrificio tiene relación con el sacrificio de pecado del voto de Nazir, y tiene que ver con elevarse también, porque es perfeccionarse. El Nazir es para consagrarse, perfeccionarse, el número 7, y el chivo, fíjense lo profundo, los que estuvieron en el estudio del desierto, lo pueden recordar bien. El chivo está relacionado con el cabello, porque es lo peludo, ¿no es cierto? El pelo, y comparte de la misma raíz. Entonces, eh, ¿qué se lleva ese chivo? Este chivo dice que va sobre él, pondrá los pecados, ¿no? Sobre la cabeza del chivo. Lo que significa, lo que simboliza es justamente que uno tiene que quemar, como lo que significa el quemar o el cabello, está representado en ese chivo que se sacrifica, pero también hay un paralelismo con la purificación del leproso. Nosotros mostramos parte de la purificación del leproso, pero también la otra parte de purificación era con dos aves, y el mismo sistema: una ave se sacrificaba y la otra ave que quedaba viva se la empapaba con la sangre de la sacrificada y se la dejaba libre. Se llevaba lo que representaba esa sangre, que se lleva ese pecado, la expiación. Pero acá lo que se agrega es: ¿a dónde va? Al desierto. Va a Misbar. O sea,
se lleva ese chivo que representa esos pelos y esos pensamientos, que los envía lejos. ¿A dónde? Al desierto. Es decir, en otra palabra, hay que interpretar lo que el desierto, que tiene que ver con la palabra de Yahweh. Recuerden el estudio, que está la Dabar aquí, Dabar, en esa prueba, como la que tuvo el Mesías. ¿Cómo superó el Mesías? Con lo que está escrito, con la palabra. Y la palabra es la que se lleva a los pecadores. ¿Por qué? ¿Qué simboliza eso? Que desaparece, o sea, desaparece a través del acto, por supuesto, de la obediencia. Eso es lo que hay de profundo aquí en estos dos tipos que están conectados con el sacrificio del leproso y también el sacrificio del nazir, ¿no es cierto? Y acá vemos también lo que significaba. Azazel es la unión de Es y Azaz. No, perdón. Es la unión de Es, que viene de la raíz Azaz. La cabra o chivo viene de la raíz Azaz, que significa ser resistente, confirmar, fortalecerse. A eso apunta que ese chivo lo que está haciendo es un compromiso para fortalecerse en la obediencia y prevalecer también fortalecerse, confirmar, prevalecer sobre las debilidades, sobre las emociones, los deseos, y asal, que es alejarse, desaparecer. Entonces, lo que tenemos todo esto está representado, tanto la muerte del cibo como el cibo que se aleja al desierto, está representado en lo que dijo el Mesías: es necesario nacer de nuevo. Y el apóstol Pablo lo va a explicar, que nosotros tenemos que simbólicamente morir, que es lo que se hace con el bautismo, la inmersión, y nacer de nuevo, pero es algo que, como ya explico en el hermano Mario, el pastor Mario, no es algo que se puede lograr perfectamente, lo que implica entrar en una vida de nacir, aunque no es exactamente como era antes. El Nazir es aquel que vive comprometiéndose, trabajando, cortando, apuntando a tener el dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, todo está relacionado con Estado. Y después dice, esto en el Levítico 17, que tenían que llevar los sacrificios a la tienda del encuentro. ¿Para qué? A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en pleno campo, para que los traigan ante Yahweh a la entrada de la reunión, de la tienda de reunión, en el Joel Boed, al sacerdote, para que los sacrifiquen como sacrificios en la min ante Yahweh. Y rociará el sacerdote la sangre en el altar a la entrada de la tienda de reunión, y hará consumir la grasa como aroma grato a Yahweh, ante Yahweh, para que no sacrifiquen sus sacrificios a los chivos, Seirim, hasta ahí dice Zerim, ¿eh? Lo mismo, esto que dice Seirim y Simpson Seirim también, en pos de los cuales se prostituyen. Ley perpetua será para esto por sus generaciones. Acá, fíjense que explica un poco a qué apuntaba ese. ¿Por qué puse este pasaje? Porque era explicar un poco lo que apunta ese tercer carnero, que era de sacrificio del Nazir, para quemar la grasa. Recuerden que la grasa representa el orgullo, representa el egocentrismo, representa ese faraón que hay en cada uno, que lo que hace es la soberbia también, el creer que uno al final hace lo que quiere, y al hacer lo que uno quiere termina no haciendo. Es algo, lo que lo explicó Pablo, ¿no? Ese es una debilidad que uno puede tener, que va a ser siempre guerra contra, para que uno no, quede, eh,
empantanado o quede atrapado, esclavizado a su carne, que son, la carne representa las emociones y las pasiones. Y por eso él dice, hay que buscar vivir en el espíritu. Es decir, buscar todo lo que representa esa vida de consagración en la obediencia a los mandamientos, pero no solamente tiene que quedar en lo que uno pone por sí mismo, que es su voluntad, sino que también recibir esa ayuda que es el espíritu de santidad. Pero para poder recibir esa ayuda hay que consagrarse, hay que purificarse, porque no puede estar y no podía estar como antes, ni antes literalmente, ni lo que representa en nosotros el santuario, no puede estar la presencia en un santuario impurificado. Esto es lo que quiere un poco decir aquí, no sacrificar los sacrificios en pos de los cuales Seirin, o sea, Seirin es quedar esclavo de lo que representan los cabellos no consagrados, es decir, de los pensamientos impuros. Recuerden lo que enseñaba el Mesías. Las impurezas actuales son las que están en la mente. De ahí sale la envidia, los celos, los adulterios, todo está en la mente. Y eso representan, si uno no controla todos esos deseos y ese instinto, como dijo el hermano Mario, uno queda con esos cabellos impuros y uno queda como haciendo sacrificios eh, de chivos, pero en la prostitución, en constante adulterio e impureza. Eso es un poco lo que quiere representar. Adelante, mi hermano Elmer, a ver si puede. Muchas gracias, hermano Gabriel. Disculpen que se me había cortado la internet. Sí, y de acuerdo, ¿no? Con todo lo que se ha comentado, lo que mencionó el hermano Mario también. Me recuerda bastante lo que menciona Eclesiastés capítulo 7, ¿no? Los versículos 16 y 17. Allí dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque habrás de destruirte. No seas demasiado malo, ni seas insensato, porque morirás antes de tu tiempo. Aquí las escrituras nos están mencionando de que no podemos ir al extremo de ser demasiado justos, al extremo de creernos que somos demasiado puros, demasiado justos, ¿no? Y tampoco no podemos ir al otro extremo de ser demasiado malos, demasiado insensatos o pecadores. Como comentó el hermano Mario también, nuestro Padre Yahweh ha creado un mundo natural compuesto de cosas bellas y hermosas, ¿no? Yahweh nos ha proporcionado dos cosas, las cosas materiales y también las cosas espirituales. El ser humano tiene que saber hacer uso de estas dos cosas, ¿no? Sin ir al extremo, tal vez en ninguna de ellas, ni al extremo en lo material, ni demasiado al extremo en lo espiritual también. Por ejemplo, esto del nacir, se dice que es un servicio voluntario, ¿no? Es un voto voluntario que hacían los israelitas que lo desearan hacer. Sin embargo, habíamos visto también que en el caso de Shamshon, ¿no? Shimshon, él desde su nacimiento ya estaba designado a ser un nazir, ¿no? O sea, y no solamente por un tiempo, sino durante toda su vida. Yahweh lo había designado así. Eh, Sin embargo, tal vez esa vida, no decimos necesariamente de que llevar una vida muy espiritual o muy dado a Yahweh sea necesariamente malo,
pero tal vez en este caso de Shimshon, él también, ¿no? Tal vez habría sentido algún cansancio, alguna fatiga espiritual, no sé, ¿no? La idea es que él, bajo o dentro de los propósitos de Yahweh, también se sintió atraído a sus deseos pasionales y, y se llegó a relacionar con una mujer no israelita, ¿no? Aclarando que esto estaría dentro de los propósitos de Yahweh, ¿no? Entonces, eh, nos podemos dar cuenta de que no es tan sencillo eh, si nos damos en demasía al asunto espiritual. La idea es eh, disfrutar de lo que Yahweh nos ha dado, ¿no? Es cierto que nosotros tenemos que dedicarnos a lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que menciona la Torá, vivir una vida lo más eh, apartado posible de este mundo. Pero no significa que nos vamos a quitar en demasía todo lo que contiene este mundo. De repente no podemos dejar, ¿no? De ver de vez en cuando una película, de acuerdo, claro, una película que no sea morbosa, ¿no? Que no sea perjudicial en sentido espiritual. Uno puede disfrutar, ¿no? De lo que este mundo ofrece, tal vez una película, escuchar un poco de música, ¿no? Que puedas alegrarte, regocijarte un poco. Y eso era justamente lo que representaba el vino cuando eh, se les prohibió al nacir, ¿no? El vino representaba el regocijo, la alegría, era parte de una pasión humana, era parte de algo, ¿no? Que el ser humano le gustaba siempre tener algo con que alegrarse, ¿no? Entonces, perdón, entonces vemos claramente que tenemos que ser equilibrados en nuestra vida, ya sea tocante a lo material, ya sea tocante al espiritual. Hay que recordar lo que dice Eclesiastés 7, ¿no? 16 y 17. No ser demasiado justos, no ser demasiado malos, demasiado insensatos. Hay que buscar una vida equilibrada, ¿no? Es por eso que los nazires tenían que presentar su sacrificio, como comentó Mario. Es probable que en su vida de Nasir también no haya sido perfecto, haya cometido errores, entonces era necesario que presentara, ¿no? Los sacrificios. Además, cuando ya termina el servicio, ya pues podría disfrutar de cosas de lo que da el regocijo natural, la pasión natural que tiene el hombre, los deseos naturales, pero sin ir más allá, ¿no? Más allá de lo que Yahweh prescribe en sus ordenanzas, ¿no? En sus mandatos que da en la palabra. Gracias, hermano. Muy bien, mi hermana. Excelente aporte. Adelante, mi hermana María. Sí, sí, es cierto. O sea, lo que dice nuestro hermano él, definitivamente sí. Sí, todo esto nos recuerda, o sea, nuestra condición humana. Pero nuestro mejor ejemplo, ¿quién es? El que tenemos que seguir, ¿quién es? Al Mesías, ¿no? Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida, al que tenemos que estar siguiendo. Y por eso nosotros debemos de ver esa condición en la que estamos, la condición en que vivimos, ¿sí? Y la necesidad de qué, de la Torah, ¿sí? De estudiar, de meditar y de vivir la Torah. Y eso definitivamente dependiendo también de lo que es que, ¿sí? La Ruach de Elohim. ¿Sí? ¿Para qué? Para nuestra santificación. Porque el Padre así lo ha pedido, ¿no? El Eterno. Yahweh lo ha pedido, sean santos porque yo soy santo. Y sin santidad, no nadie, dice, nadie verá a Yahweh. Entonces, ¿sí que es lo que nos va a santificar? La misma palabra, la obediencia a la palabra, a su palabra. ¿Sí? ¿Cierto? Nuestra inclinación, o sea, como bien lo dijo nuestro hermano, ¿no? Y como está escrito ahí en Eclesiastés, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de no aplicar nuestra justicia, porque a veces eso nos lleva a donde no debemos de ir, ¿no? Gracias, mi hermano.
Gracias, mi hermano Excelente, Gabriel. excelente. Y bueno, fíjense que la palabra Sonim viene de Saná, que significa muy bien alimentado, es decir, con gordura, por eso la grasa está que ver con el pecado, y por tanto desenfrenados. La grasa tiene relación con eh, el desenfreno, la infidelidad y figurativamente la idolatría. ¿Por qué? Porque una mente, se podría decir, llena de grasas, se puede decir que es cuando el ego hace lo que quiere, hace lo que quiere y cae en lo que dijo el hermano del mes, en el pecado libre, que hay libertad para hacer lo que uno quiere y eso lo lleva a dejar de hacer la voluntad del Eterno. Por eso el tema de la vida en la Torá es tan profundo. No quiere que vamos a vivir haciendo todos los mandamientos, no. Hay que entender de la Torá lo más profundo que enseña. Eh, por ejemplo, entender que nuestra voluntad tiene que despojarse de la grasa, que es ese ego que tiene que humillarse y hacer la voluntad del Eterno. Eso es lo que enseña la Torá y no crean que es fácil. ¿Por qué? Porque ya vendrá, vino Pablo diciendo que hay un principio, nuestro ser que hace guerra contra nuestra mente, nuestro deseo, nuestros deseos de cumplir con la Torá y está esa lucha constante entre esos vasos de barro que somos nosotros, tratando de cumplir y hacer la voluntad del Eterno cuando dentro de nosotros están las emociones que arrastran. Bueno, pero el que no quema su grasa, mm, va a estar muy desprotegido al momento de la prueba para poder pasar, para que no quedar atrapado por el dominio de esos malos deseos. Entonces cae en pecado. Y el pecado puede ser no solamente dañarse a sí mismo, sino dañarse al prójimo. Eso es un poco lo que se aprende. Y creo que el tema del Nasir, no sé si hay otro comentario, se terminó aquí, pero claro, le sacamos el jugo el profundo, lo que significa ese compromiso, que hoy en día todo, eso es lo que yo lo entiendo así, todos los que creemos en el Mesías, es como que hemos hecho un voto de Nasir, no como se hacía exactamente antes, sino que lo que significa es consagrarse como ya se dijo, para vivir la Torá, pero con un modelo de hombre que dejó claro el camino y es un modelo que mostró perfectamente otros modelos, como son los patriarcas. Adelante, hermana Alicia. Gracias, hermano. En Levítico 14, que usted lo trajo a la enseñanza de hoy, dice que tomaban la sangre también, hablaban de la sangre, y la sangre era rociada. Ahora aquí, cuando vemos el Levítico 20, en número 6:20, que dice que puede beber vino, me llama mucho la atención que bebe vino después del sacrificio. Parece que hablara que terminan los sacrificios y después es algo como beber vino. No sé si a usted le parece también profético. Ya beber vino sería que cesaron los sacrificios y deberíamos beber la sangre del Mesías, como lo dijo él. Gracias, hermano. Claro, muy bien, hermana Alicia. El hermano Elmer dijo un detalle muy importante, que el vino está relacionado con celebración. De hecho, se usaban, como dijo el hermano Pastor Mario, que excepto en Yom Kippur
las demás festividades se usaba el vino. Y, y es- este volver, después de eso, el Nasir puede volver a beber vino, está un poco como proféticamente, como usted dijo, hermano, apuntando a ese octavo día que habíamos dicho, ¿no? Que estaba por aquí. El octavo día que apunta a cuando regrese el Mesías y como él dijo en su última cena, no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que regrese y lo beba con con ustedes, dijo, ¿no? O sea, con todos los que creyeron en él, ¿no? En lo que se considera las bodas del Cordero. Eh, eh, Eso es lo que apuntaría de después puede volver, o sea, después del periodo de Nasir. Nosotros ahora estamos simbólicamente en ese periodo de Nasir y, y vamos, cuando recibamos, como dijo Pablo, la corona de vida, vamos a volver a beber vino simbólico. No estamos diciendo literal, sino que lo que quiere decir es vamos a celebrar cuando venga con el Mesías en las bodas del Cordero. Esto es lo que representaría esto de manera profunda, simbólica, después del voto nazir, es decir, después de toda nuestra vida consagrada, tratando de vivir la Torá y imitar al Mesías, cuando Él regrese vamos a hacer ese festejo, ¿no? Que representa el vino. Adelante, número. Y, lo que comentó mi hermano Alexis, no sé si yo lo malentendí, porque, o no sé si vuelvo a volverlo a comentar, mi hermano Alexis, porque creo que entendí de que él comentaba de que los sacrificios de animales, que es derramamiento de sangre, de acuerdo al Levítico, esos sacrificios ya quedaron anulados con la venida del Mesías, con el sacrificio del Mesías. ¿Sí? No sé si era eso. No, no, que Ah, hablaban también de la sangre, hablaban de ok, sangre, no más ok. nada. Sí, sí, sí. Gracias, mi hermano. Entonces sí lo malentendí. Sí, porque vemos que en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, sí, en ese capítulo 21 nos enseña que el enviado Shaul estaba haciendo planes para ofrecer sacrificios, inclusive sacrificios que por el pecado, ahí en el templo después de la resurrección del Mesías Yahshua. ¿Ahí? Que había hecho votos de Nasir. Así es, porque había hecho votos, sí, mi hermano. Así es. Gracias, Ahora, gracias. Gabriel, ¿cómo Ujú. podríamos, y hermanos en general, cómo podríamos ver ese, no sé si se puede llamar voto que hizo el Mesías que abandonó su divinidad para cumplir algo y que ese cumplimiento que él hace, ese voto que él hace, si se puede llamar así, que él cumple ha sido tan tergiversada que vino por las ovejas perdidas, vino por que vuelva a haber un acercamiento hacia el Padre? Bueno, ¿qué te parece eso? ¿Se parece un poco al voto Nasir? Eh, Tú dices la vida del Mesías en este mundo. No, la vida que abandonó como divino, estando con el Padre, él abandonó esa vida y eso fue voluntario, a él no lo obligaron. Así es el voto Nasir. El voto Nasir no es Claro. obligatorio, es voluntario. Él cambió su vida, tuvo que someterse a condiciones para, para cumplir el voto, pues. A mí me pareció que también, de alguna manera, él hizo un voto, claro, que él debe ser algo diferente, ¿cómo se puede llamar? Pero él cumplió toda su misión como el que cumple un voto Nasir, pues. Sí, el voto de Nasir, de manera simbólica, es la vida que él tuvo. O sea, él fue designado como lo que se dice el Hijo del Hombre o el Hijo del Elohim vivo. Y él, a qué vino? Porque hay que preguntarle, ¿a qué vino el Mesías?
Muchos dirán, bueno, a salvar al mundo, porque dice de tal manera, dice la escritura, amó Yahweh el mundo que envía a su hijo para salvarlo. Pero mucha gente se ha quedado con esa parte nomás. Pero él vino a mostrar el voto de nacido, sino que, por ejemplo, cuando fue al desierto, fue a ser probado, tentado y superó todo. Y después, ¿qué significa cuando le dijo a sus discípulos? Porque yo hoy iba a hacer un comentario y lamentablemente estaba descompuesto. Eh, Fíjense que eh, cuando él dice, eh, cuando él dice en Juan, eh, el contexto, ¿no es cierto? Cuando en Juan él les dice, le habla todas estas cosas. eh, Esta frase, cuando dice, yo le he hablado estas cosas para que tenga salud, paz. Vean también, por eso el sacrificio es de paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Esta frase la dijo antes de morir o después de resucitar o cuando se reencontró. ¿Cuándo le dijo esta frase? Antes, ¿no? Porque todavía no estamos hablando de Juan 16, ¿no? Que dice en el 17, Padre, ha llegado la hora, glorifica, ¿no es cierto? Esto lo dijo antes de morir. ¿Y qué significa? En el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Él ha vencido todas las pruebas. Y le estaba diciendo a sus discípulos. O sea, él no quiso decir después resucitar, yo vencí el mundo, no. Antes. Y esto es lo que significa que él vino con un voto de Nasir a mostrar la consagración, a mostrar el verdadero amor al Todopoderoso Yahweh, cómo hay que hacer su voluntad. No crean que porque él recibió el Espíritu de Santidad eh, era fácil. Él tuvo todas las pruebas, ha sido probado en todo, dice en otra parte de la Escritura, y él venció. ¿Por qué? Porque mostró esa consagración, mostró una parte de ese voto de Nasir que después la última parte de ese voto de Nasir, aunque no sea exactamente igual, pero simbólicamente ese Nasir que significa apartarse, consagrarse, este, se cumple ahora como sumo sacerdote allá junto al Padre, intercediendo en una especie de largo Yom Kippur para cuando regreses, ahí se termina. O sea, el voto de Nasir comenzó cuando él vino a este mundo. Ah, y sigue, no terminó. ¿Cuándo va a terminar ese voto de Nasir? Nada más que fueron dos partes. Va a terminar cuando él regrese. Pero él en el mundo mostró cómo hay que vencer al mundo. No es sin aflicción, porque en el mundo va a haber aflicción, que son las pruebas. La aflicción pueden ser fracasos, tropiezos, pero vuelve el sentido profundo de esta primera nun, pez, continuar, actividad. Y fíjense que dice hijo también, heredero. Nosotros somos herederos, somos simiente de Abraham, entonces también somos simientes que heredamos
espíritu del Mesías. Como dijo Pablo, nosotros tenemos la mente del Mesías, es decir, tenemos o debemos tener, porque para tener la mente del Mesías es tener la misma voluntad que tenía él. Y eso es, hablando en resumen, entonces, hermano Alexis, el voto de Nasir lo comenzó una vez que llegó al mundo y lo va a terminar cuando él regrese, para que cuando todos nos reunamos en esta famosa boda del Cordero, celebremos, que significa volver a beber vino, celebrar. Gabriel, fíjate que él dijo eso en Mateo 26. Mateo 26 dice, de cierto os digo que no volveré a beber del fruto de la vid Claro, hasta que el día de que lo beban nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo por 26, eso, 29. esa es la segunda parte de ese voto. La primera parte es su vida y mostró cómo un hijo de Yahweh tiene que ser consagrado. Si le imitamos al Mesías, cumplimos con el deseo y la voluntad de Yahweh. Ahora él está en la segunda parte y última del voto de Nasir, donde está en esa intercesión. Por eso está sería como la parte más exigente porque recuerden que él ya no es puro espíritu, es un hombre con cuerpo perfeccionado, así como se le apareció a los discípulos. Él no tiene sangre, tiene carne, hueso y espíritu. Es un hombre por eso, espiritual, pero es lo que nosotros vamos a hacer. Y él está al lado intercediendo, como en ese lugar santísimo que él está al lado del Padre, para que cuando él regrese se cumple Yom Kippur. Todos los pecados son eliminados, llevados lejos y se produce la gran expiación, lo que se llama la redención, lo que se llama la Geulá. El Goel, que es el Goel, el Redentor, cumple con el final de su obra. Está detallado claramente en Isaías 53 para que todos vean luz y lo que es la corona de vida, ¿no? Y antes de entrar a la corona de vida, uno resucita para celebrar con el Mesías lo que representaría ese volver a tomar vino. ¿Se entiende? Pero todo, desde que él se hizo hombre, ahí empezó su periodo, en dos partes. Una parte mostrando la consagración y otra parte mostrando su última tarea, que es la intercesión y estar allá en ese lugar purísimo, santísimo sería, en el lugar santísimo. Está muy bien, mi hermano Alex, excelente. Gracias. Eh, Tenemos media hora más o menos, pero quizás, ¿qué dice mi hermano Mario? No es mucho lo que falta, es simplemente la bendición arónica. Yo creo que no podemos abarcarlo acá, porque me parece que no llevaría mucho, creo yo. Hagamos la prueba. De última, si fue que algo en la introducción de la siguiente para allá se puede decir algo más, completar, ¿qué le parece? Y yo siento que podríamos aquí iniciarla, hermano, y si no la terminamos en la siguiente para allá, no hay ningún problema. Ah, bueno, Sí, no hay hermano, ningún problema, como, adelante, no como hay usted ningún quiere. problema. La iniciamos acá Perfecto. llevándonos Sí, esta porque hay media hora. mucho, hay mucho para decir ahí de esa Así es, bendición. así es. La verdad que es muy, muy profunda de todas las fórmulas. Es para analizarla con lupa. Y cómo está conectado por algo, hay que preguntarse, ¿qué hace la bendición arónica siguiendo el voto de Nasir? Y eso es lo que vamos a revelar, digamos. Pero está bien, mejor si le damos una clase completa a esa parte. Muchas gracias a todos, mi hermano. Excelente aporte.
Adelante, Entonces la vamos a dejar para la siguiente, mi hermano. ¿Sale? adelante, adelante, mi hermano, de acuerdo. Sí, mi hermanito. Ok, todo lo dejamos para la siguiente, no hay ningún problema. Antes de despedirnos, yo sí quisiera, por ejemplo, que lo que no hicimos al principio porque tenía problemas con el internet, pues antes, vamos a hacer vamos a cantar, vamos a hacer unas alabanzas, leemos algo y nos despedimos con la oración. ¿Sale, hermanos? Por favor. Entonces, adelante si quiere, alguien participar, lo puede hacer. Unas dos participaciones nada más y la oración, por favor. Gracias, mi hermano Gabriel. Muchísimas gracias, sí, por su participación. A ustedes, Excelente. gracias. Gracias, mi hermanito. Un abrazo. Así que adelante, hermano, si alguien quiere participar, sí. O ya oramos y Sí, nos despedimos. hermano. Adelante, adelante, Voy a leer el Tejilín 96. adelante, mi hermanita. Canten a Yahweh una canción nueva. Canten a Yahweh habitantes de toda la tierra. Canten a Yahweh, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Proclamen entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillosas obras. Porque grande es Yahweh y muy digno de alabanza. Es más respetable que todos los Elohim. Porque todos los Elohim de las naciones son meros ídolos, pero Yahweh hizo el cielo. Honor y majestad hay delante de él, fortaleza y belleza en su santuario. Atribuyan a Yahweh familias de los pueblos, atribuyan a Yahweh gloria y fortaleza. Atribuyan a Yahweh la gloria de su nombre, traigan regalos y entren en sus atrios. Inclínense ante Yahweh en su hermoso santuario. Sean reverentes ante él, habitantes de toda la tierra. Declaren entre las naciones, Yahweh es rey, él estableció el mundo y no vacilará. Él juzgará a las naciones con justicia. Alégrese el cielo, gócese la tierra, retumbe el mar y cuanto hay en él. Alégrese el campo y todo lo que hay en él, que todos los árboles del bosque canten de gozo delante de Yahweh. Porque viene, sí, porque viene a gobernar la tierra. Gobernará el mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Amén, Amén. amén. Gracias, mi hermanita Flor. Qué precioso, ¿verdad? Sí, qué hermoso. Adelante, mi hermano Elmer, ¿quiere participar? Adelante. Bueno, hermano, gracias. Sí, adelante, mi Ver hermanito. algunos versículos del Salmo 119, Tefilín 119, 1 en adelante, ¿no? Ahí Adelante. dice, felices los de conducta intachable, los que Amén. siguen la Torah de Yahweh, felices los que observan sus decretos, los que buscan de todo corazón. No han hecho lo malo, sino que han seguido tus caminos. Tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. Quisiera que fueran firmes mis caminos en guardar tus leyes. Entonces no quedaría yo avergonzado cuando me fije en todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero a medida que aprendo tus reglas. Guardaré tus leyes, no me abandones por completo. ¿Cómo podrá un joven mantener puro su camino? Aferrándose a tu palabra. Te he buscado con todo mi corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tu palabra, para no pecar contra ti. Bendito seas, Yahweh. Adiéstrame en tus leyes. Con mis labios ensayo todas tus reglas que proclamaste. En el camino de tus decretos me gozo como en muchas riquezas. Estudio tus preceptos, me fijo en tus caminos, me deleito en tus leyes, no descuidaré tu palabra. Amén. Gracias, mi hermano. Me deleito en tus leyes, no descuidaré tu palabra. Dice, felices los de conducta intachable, los que siguen la Torah de Yahweh. Este Salmo 119, junto con el Salmo 96 que leyó la hermana, la verdad, cuando nosotros, mis amados hermanos, los llevamos al corazón, porque la Torah debe de estar en nuestro corazón, la palabra debe estar en nuestro corazón, ¿sí? Y proclamamos esa palabra, somos luz para los demás, somos luz para nuestros vecinos, para nuestros parientes, para nuestros seres amados, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le damos la gloria a nuestro Padre bendito. Gloria a Él, porque grande es Yahweh y muy digno de alabanza, ¿verdad? Esa alabanza que sale desde lo más profundo de nuestro corazón, obedeciéndole, viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Qué lindo, mi hermano. Gracias, mis hermanos amados. Muchas gracias. ¿Puedo Mi cantar hermano, una canción, Pastor Mario? ¿Hay tiempo? claro que sí. Adelante, mi hermana Elia. Amén, aleluya, gloria a nuestro Padre bendito. Me regocijo en tu presencia, por eso, Rey, cada día al levantarme, invoco tu nombre, me regocijo, Yahweh, en tu presencia. Hoy puedo adorarte, hoy puedo alabarte, oh Rey, porque tú, Yahweh, me diste libertad y hoy puedo alabarte, puedo bendecirte, porque tú, Yahweh, me libraste de la esclavitud. Puedo adorarte, postrarme ante ti, porque tú, Yahweh, me sacaste de la esclavitud, libre me hiciste, puedo levantar mis alas, Yahweh, y volar ante ti, puedo adorarte, puedo exaltar tu nombre glorioso, Yahweh, porque solo tú me diste libertad y hoy puedo adorarte, postrarme ante ti, darte la gloria, darte la gloria, darte el honor, porque solo tú, Yahweh, me diste libertad. Amén, aleluya. Gloria a nuestro soberano Rey. Amén. Amén, amén, amén. Gloria al Padre bendito. Aleluya. Hermoso, hermoso cuando nosotros disponemos nuestro corazón, ¿verdad? Para alabar a nuestro Padre bendito. Con nuestra forma de vivir, con nuestros cantos, ¿verdad? Con nuestra voz y nuestros pensamientos. Bien, le voy a pedir a mi hermanita Esther, ¿sí? Si está presente para que haga la oración, por favor. Amén. ¿Sí se oye? Sí, le escuchamos. Adelante, mi hermanita. Padre bendito, gracias mi Rey por poder estar aquí alabando tu nombre junto con mis hermanos en la asamblea. Gracias Padre por la oportunidad que nos das de podernos reunir y gozarnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, como se derramaba el aceite por la barba de Aarón. Bendito seas, precioso Rey. Te amamos solo a ti, te veneramos, te, te levantamos, Padre bendito, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra tierra, sobre las asambleas, bendito Rey, del cual tú eres el dueño de todos tus siervos que te siguen con vehemencia, estudiando tu Torah de día y de noche, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdanos, Padre, para mantenernos en pie. Ayúdanos, Padre, para soportar estas batallas personales en nuestras mentes y mantenernos firmes en esos votos que a veces hacemos hasta sin pensar hacia ti, Padre, porque queremos hacer tu voluntad. Eso es lo que queremos, es el anhelo de nuestras vidas, Padre. Queremos hacer lo que tú dices en tus instrucciones, bendito Rey. Gracias por la oportunidad de poder estudiar.
de poder estar metidos en Vallicrá, en Levíticos, porque tú nos has escogido a nosotros como una nación santa, un pueblo escogido, real sacerdocio, para servirte, Padre, para anunciar tus virtudes, bendito Rey, y agradecerte infinitamente por tu Hijo Yahoshua Hamashiach, el que es nuestro Cohen Hagadol, es nuestro pariente más cercano, nuestro pariente redentor, Baruch Hashem Yahweh, bendito seas, nuestro Nasir, bendito seas, Padre amado. Te damos gracias por esta reunión y te pedimos que no se interrumpan las que siguen. Gracias por el hermano Elmer, por el pastor Mario, por el hermano Gabriel, por Alexis, por todas las hermanas por Carla, por Elmer, Elia, por todos aquellos que estamos conformando esta pequeña reunión, por el hermano Ben Salomón, por Wanda, Jenny, Elías, Catalina. Bendito seas, Padre, por mi esposo Pepe, por Graciela, por Daniel. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo Yahshua HaMashiach te pedimos que este mes sea de bendición y que glorifique tu nombre por nuestras personas dedicadas al estudio. Y que esta semana sea muy buena para todos. Shavua Tov, mis queridos hermanos, de Shen Yahoshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a nuestro Padre Amén, bendito. amén. Amén. Amén, Gracias. aleluya. Amén, bendito sea Yahweh. Bendito sea su nombre. Amén. Muy bien. Bien, mis amados hermanos, pues la Casa de Israel y la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahushua México, les agradecemos, mis amados hermanos. Gracias, gracias por habernos acompañado, por haber estado juntos aquí alabando a nuestro Padre, dándole la gloria, la honra y la alabanza en esta bella reunión. Agradecemos sus participaciones, agradecemos, mis amados hermanos, su paciencia y los esperamos la próxima semana. Gloria a nuestro Padre Santo. Lo esperamos en este estudio, ¿sí? En este cierre de Shabbat, ¿sí? Y tienen la hora, los horarios, ¿sí? Bueno, y seguiremos adelante, mis amados hermanos, todos tomados de la mano. Bueno, pues nos vamos a despedir con Zacarías 14:9, que dice claramente, y será Yahweh por rey sobre toda la tierra. Así está escrito, hermanos. Así está escrito y así está determinado, y eso será. ¿Sí? Será Yahweh por rey sobre toda la tierra. En ese día Yahweh será uno y su nombre uno. Gloria a su nombre. En ese día, Yahweh será único, y su nombre será único. Amén. Bien, Amén, mis amados amén. hermanos, buen descanso y una bendición.